Buenas noches. Ya saben ustedes, lo saben entre otras cosas, porque hace 7 días dedicamos toda una entrega de negro sobre blanco a glosar los aspectos políticos e históricos de su figura, que hace 100 años y algunos meses, nació José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange y personaje crucial para entender la historia y la intrahistoria de España a lo largo de casi todo el siglo XX. Pero no solo la historia política y, en este caso, por añadidura y por desgracia, la historia bélica, sino también la historia de la cultura en general y de la literatura en particular. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que fue antes, durante y después de la Guerra Civil la corte literaria de José Antonio. Así, la corte literaria de José Antonio, la primera generación cultural de la Falange, se titula este documentado, ameno, ecuánime e inteligente trabajo publicado por la editorial Crítica y escrito por Mónica y Pablo Carvajosa, nacidos ambos en Cartagena, que no son marido y mujer, sino hermano y hermana. Aquí están, bienvenidos ambos, y extiéndase también la bienvenida a las otras dos personas que se han prestado a intervenir en el debate. Son Rafael Borrás, barcelonés, escritor, historiador, editor de larga data y autor es su último libro, que aparentemente tiene poco que ver con lo que hoy tratamos. Autor, decía, de La batalla de Waterloo, Memorias de un editor, primer volumen, ediciones B. Y está también con nosotros Pepe Esteban, escritor, editor, especialista en el periodo de la historia de la literatura al que vamos a referirnos, y autor, es su libro más reciente, aún huele a tinta, de este impagable trabajo, Judas y de puta, Renacimiento, en el que se recogen los insultos que los pueblos españoles, la gente de los pueblos españoles, se han cruzado entre sí a lo largo de la historia. Vamos a conversar durante casi una hora acerca de lo que se dice y eventualmente de lo que no se dice en el libro de los hermanos Carvajosa, pero antes, cortesía inevitable, me gustaría que Pepe Esteban y Rafael Borrás explicaran a la honorable audiencia lo que encontrarán en esta incruenta batalla de Waterloo y en este algo más cruento Judas y de puta los lectores que se adentren en sus páginas. Pepe, ¿por qué ese título? Bueno, el título es un poco provocador, yo lo entiendo, pero indica muy bien lo que es el libro. El libro es un viaje por la geografía española buscando los insultos que unas regiones, unas comarcas y los pueblos vecinos se han dedicado desde el siglo XVII hasta hoy. ¿Algún caso pintoresco, raro, hay llamativo, casos, absurdo, surrealista? Hay verdaderos insultos surrealistas, maravillosos, increíbles, porque algunos son verdaderas creaciones del lenguaje. Para meterse con los demás se han hecho pues juegos de malabares para insultar lo más posible. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho y se refiere a mi tierra, que dice: a los de Guadalajara ni mirarlos a la cara. Me parece una maravilla, ¿no? Pero nadie se ha librado de estos insultos. No hay región que no tenga sus... Por ejemplo, los hijos de Madrid, uno bueno entre 1000. Bueno, supongo que la España de las tres culturas, la connivencia y lo contrario entre judíos, musulmanes y cristianos, dará pie a muchos de esos insultos. Muchísimos. Llamarse moro o insultarse llamando judío, hay muchísimos, ¿no? Yo creo que es una incursión en la intrahistoria española que es un poco la punta del iceberg, porque yo ya estoy recibiendo cartas de pueblos, de que yo no he incluido, diciéndome, o sea, que es la punta del iceberg de los motes impresionantes que hay por toda la geografía española. ¿Soria aparece? Soria aparece. Y ahora no me acuerdo, pero... ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero quiero decir, hay un diccionarito, a ver, sí. Bueno, supongo que no solo las tres Españas, sino también las dos Españas, la Guerra Civil en definitiva, ¿aparecen o no? No hay mucha política en el libro. No hay política en el libro, no hay. Bueno, la batalla de Waterloo, Memorias de un editor, Rafael Borrás. El título, Rafael, es una alusión metafórica a la batalla de y por la cultura con mayúscula entre 1951, que es cuando tú aterrizas en el mundo editorial, ya ha llovido, y el día de la fecha. No solo, pues, literatura española, sino también historia de España, historia de la España contemporánea en este libro. Sí, pero no hasta el día de la fecha, sino hasta 1973. Pero habrá un segundo volumen. Habrá un segundo volumen. Pero de todas maneras, en este primer volumen hay incursiones en lo de después de 1973 también, sí, ¿no? Alguna. Bueno, en el libro no hay, o por lo menos tú has hecho todo lo posible para evitar los chismes. Hombre, alguno inevitablemente se cuela, pero has querido referirte no a las anécdotas, sino a la categoría. Así es. ¿Y en qué medida refleja la historia de España, la historia de la edición en España?
Bueno, yo con este libro he pretendido, no sé si lo he conseguido, escribir una pequeña historia de unos años de la vida editorial española que ya hay historia. Pero me ha parecido que si esta vida editorial no la enmarcaba dentro de unas circunstancias históricas, pues no se entendería. Es decir, las batallitas con la censura no se pueden entender si no se tiene presente que hasta 1966 estuvo vigente una ley de prensa del año 38 promulgada en plena guerra civil, con todo lo que esto supone. Y tú, me imagino que esta ley de prensa, es decir, una ley de censura del año 38, por propia experiencia podrías hablar también mucho porque la has padecido. Tu reflexión, dice una frase que campea en la portada del libro, es políticamente incorrecta. Tan políticamente incorrecta como lo era, visto desde la perspectiva del hoy, el pensamiento de José Antonio, Rafael. Visto desde la perspectiva de hoy, hombre, el pensamiento de José Antonio, por supuesto, con la perspectiva de hoy es incorrecto, y desde muchos aspectos. Por ejemplo, el de su repudio de la institución monárquica y su declarado republicanismo. Tú también eres republicano y liberal, Por supuesto, lo dices en el libro. Por supuesto. Rafael, repasando el índice de nombres del libro, llama la atención que efectivamente el nombre de José Antonio, que es el que hoy nos convoca, es uno de los que más aparece, de los que más se cita en el libro. Pues sí, porque yo explico cómo en el año 51, cuando estaba cursando el cuarto de bachillerato, me apunté a través de unos compañeros del instituto a aquel proyecto de la España alegre y faldicorta. Lo que pasa que esto evidentemente me duró muy poco, me duró pues desde los 15 hasta los 18, porque me di cuenta de que en realidad todos los muchachos del Frente de Juventudes estábamos manipulados. La revolución pendiente no se podía hacer en tanto que la base real de sustentación del Estado, es decir, el ejército, la iglesia y sobre todo los poderes económicos, de haberse llevado a cabo esta supuesta revolución pendiente, pues hubieran salido perjudicados. Es curioso, José Antonio Primo de Rivera como adelantado de la minifalda, ¿no? Bueno, vamos ya con la corte literaria de José Antonio, lo digo por lo de la España faldicorta, naturalmente. Vamos ya con la corte literaria de José Antonio. Y bueno, hay en la introducción que encabeza el libro una cita que a su vez encabeza esta introducción, una cita del propio José Antonio Primo de Rivera que dice: a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y hay de aquel que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. ¿Nace en esa cita la corte literaria de José Antonio? Mónica, Pablo. Bueno, yo creo que existe una correspondencia entre esa ambición política enunciada literariamente y lo que es, por otro lado, pues el interés político de escritores que vieron en José Antonio una especie de encarnación de ideales, ¿no? Por otro lado, ese tipo de frase es algo que se puede encontrar a lo largo de la historia europea desde el romanticismo. Es decir, es una frase que está en Shelley cuando dice que los poetas son los legisladores ocultos de la humanidad. Es una frase que está en Hölderlin y que seguramente se puede encontrar en muchísimas más culturas y más autores. Pero José Antonio definía la Falange como un movimiento poético, ¿no? Y en cierta medida se puede decir que la Falange buscó un poeta ante todo, que es lo que seguramente no consiguió un gran poeta, ¿no? Incluso los poetas más interesantes se puede decir que vienen después, en las generaciones siguientes, sean los Panero o los Rosales, bueno, tal vez con la excepción de Ridruejo. Pero digamos que, claro, esa definición tiene mucho que ver también con la definición ya clásica del fascismo de Benjamin, esa de Walter Benjamin, esta definición que todos utilizamos de que el fascismo es sobre todo la estetización de la política, de igual manera que el comunismo, el marxismo revolucionario era la politización de la estética, y eso es lo que hay.
Eso es lo que hay. Bueno, esto os lo pregunto ya a los cuatro. ¿En qué medida José Antonio se salió con la suya en relación con esto de lo que estamos hablando? Es decir, ¿en qué medida consiguió crear o no una especie de falange literaria, culta, ilustrada, incruenta, al margen de lo estrictamente político? Sí, yo creo que lo que pasa es que no era al margen de lo estrictamente político, ¿no? Yo creo que José Antonio, aparte de que estos escritores actuaron de espejo de sus propias inquietudes, no solo estéticas, sino también literarias, yo creo que él quería un movimiento político, o sea, que no era lo político por un lado y lo literario por el otro, un movimiento político que fuera poético, que fuera estético y que fuera literario. De hecho, a un personaje escritor, ¿no? Que hay una frase en el libro que yo siempre repito, que dice Dionisio de Ruejo: desde luego, Falange no es el resultado de un impetuoso movimiento intelectual, pero es evidente que nació en manos de escritores. O sea, buscó escritores o se rodeó de escritores para la fundación de este movimiento político. Entonces va íntimamente ligado, cosa que a muchos, como por ejemplo Ramiro Ledesma Ramos, le parecía una locura, ¿no? Entonces quiso un movimiento político, por lo menos, con la carcasa, con la retórica, con una retórica literaria y poética, y así eran las primeras publicaciones, ¿no? Yo no sé si Rafael Borrás y Pepe Esteban están o no están de acuerdo con este punto de vista. Sí, yo quería preguntar un poco, siempre se ha contado que José Antonio iba detrás de Lorca para hacerlo falangista y fuera el poeta de la falange. Sobre esto hay muchas leyendas, algunas que Lorca le huía, otras que no, que tuvo cierta amistad con Lorca. Y no sé, eso no aparece en el libro, ese problema no existe. No hemos hecho. ¿Tú has oído algo de eso, referencia? Rafael? Bueno, la versión de Gabriel Celaya es la de que se encontraban todas las semanas para ir a cenar juntos. Lo que pasa que me parece una versión sin ninguna prueba concreta. Ahora, a propósito de este movimiento literario, se ha hablado mucho de la influencia de Ortega sobre el pensamiento político de José Antonio. Y en cambio me parece que no se ha tenido muy presente la influencia, sobre todo desde el punto de vista estetizante, de Eugenio Dors. Lo que pasa, yo creo que hacemos referencia en el libro, es que la influencia de Eugenio Dors no es una influencia directa, sobre todo al principio, en la fundación de la Falange. Es una influencia que viene a través del grupo de escritores vascos, sobre todo de Rafael Sánchez Mazas y de Pedro Murrá Michelena, y a través de Eugenio Montes. Es la influencia de Eugenio Dors en la Escuela Romana del Pirineo, porque el falangismo de Dors es posterior, y la influencia, digamos, del dorsianismo más claro en la retórica falangista viene por Izurdiaga y también es posterior, ¿no? Entonces yo creo que no es una influencia directa de Eugenio Dors, pero sí, por supuesto, y muy importante a través sobre todo del grupo de escritores vascos y de Eugenio Montes, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, José Antonio se hace fascista por influencia, por ejemplo, de Sánchez Mazas y de Ernesto Jiménez Caballero. Vosotros apuntáis esta hipótesis en el libro, ¿o es al revés? Todos estos escritores se hacen fascistas cautivados por la imagen de José Antonio. Yo creo que la influencia es mutua, pero casi el decantar a José Antonio, quizá más hacia el fascismo, intervienen bastante, sobre todo la figura de Rafael Sánchez Mazas y de Ernesto Jiménez Caballero. Rafael Sánchez Mazas había vivido directamente la subida al poder del fascismo italiano. Y además yo creo que claro, José Antonio no tiene una influencia de cualquiera que quisiera en un determinado momento implantar el fascismo en España, sino uno de los elementos muy determinados, que además su pasado era como era, ¿no? Es decir, estamos hablando de Rafael Sánchez Mazas, que tiene tradicional y digamos que, y además al haber vivido el fascismo directamente sabía muy bien lo que era importante importar para hacer ese fascismo español y lo que no. Además, Sánchez Mazas había demostrado ya un interés por los elementos más ilustrados y más moderados del fascismo, y junto con Eugenio Montes pues querían que el fascismo se hiciera monárquico, o sea que sabía de quién se acompañaba para hacer ese experimento, ¿no?, del fascismo español. ¿Realmente eran fascistas en el sentido puro de la palabra? ¿O eran mussolinianos, o eran hitlerianos, o era algo sui generis irrepetible en otro país? Porque la verdad es que después de leer todos estos libros uno se da cuenta de que tampoco José Antonio era en modo alguno un fascista puro a la manera de Mussolini, ¿no? Era otra cosa, ¿o no?
¿O sí era un fascista puro? Creo que eran fascistas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones intentamos extraer químicamente, de manera químicamente pura, esa esencia del fascismo, y en realidad el fascismo, bueno, tiene vestimentas muy distintas. Es decir, no es lo mismo el fascismo, qué sé yo, de Cornelio Codreanu en Rumanía o de Oswald Mosley en Inglaterra, que el fascismo español. Cada cual tiene sus variantes, ¿no? De hecho, en el libro citamos un chiste muy conocido de Mussolini, que yo creo que cabría citar como ejemplo. Cita. Y es que Mussolini visita una fábrica de la FIA, pongamos por caso en Turín, y el director le muestra todas las dependencias y finalmente pues charlan un rato y Mussolini le pregunta por las tendencias políticas de los obreros. Entonces el director rápidamente le dice, pues tenemos un 40% de obreros de tendencia socialista, tenemos un 30% que son de inspiración cristiana y luego pues tenemos otro 30% que, vamos a ver, son comunistas, anarquistas. Y entonces Mussolini, muy azorado, pregunta, bueno, ¿y fascistas? ¿Dónde están los fascistas? Y el director rápidamente dice, no, fascistas todos, naturalmente, fascistas todos. Y este es el caso, es decir, que por debajo de esa corteza, que en unos dura más y en otros menos, luego uno encuentra pues los que son reaccionarios más o menos puros, los que son conservadores de estirpe o son monárquicos con un cierto disfraz, pero en cierta medida el fascismo tiene también ese elemento funcional, es decir, tiene una vida que sirve un determinado periodo de tiempo y luego pues esa piel se cae sin más, ¿no? Hay casos en los que no, por ejemplo, Santa Marina sería un ejemplo de... Bueno, Santa Marina es el único que permaneció fiel al espíritu josé antoniano hasta el final, ¿no? Y el único que se apartó por completo fue Dionisio. Y los demás, en fin, navegaron entre dos aguas. Sí, yo creo que los demás fueron pues fieles a ese conservadurismo casi biológico o incluso pues a lo que podríamos llamar su ideología de la derecha española, sin más, con distintos avatares, con algunas excepciones, ¿no? Desde luego Ridruejo sin duda es el más valioso desde el punto de vista ético y aún quedan algunos años para su centenario, pero es una figura que a mí me parece que interesa revisar, aun cuando veo difícil esa revisión, tal vez porque, claro, hay que aquilatar mucho su obra literaria y al mismo tiempo su ejemplo, en cierta medida, o se ha desdibujado o se ha perdido, ¿no? El chiste sobre Mussolini que acabas de contar tiene su aquel, porque la verdad es que otra de las impresiones que se desprende de la lectura de todos estos libros y de otros muchos que no están aquí, o al menos yo he recibido esa impresión, es que existía, bueno, un espíritu de la época y una serie de ideologías que en cierto modo eran ideologías, en fin, afines, aunque ahora pueda parecernos que no lo eran, como el comunismo y el fascismo. Y hay una serie de contactos ahí entre los unos y los otros, es decir, se recibe la impresión de que los que se hicieron de izquierdas podían haberse hecho de derechas y los que se hicieron de derechas podían haberse hecho de izquierdas. Y había como una indefinición ideológica. Y hay un montón de datos, pues, por ejemplo, la estrecha amistad entre Bergamín y Sánchez Mazas, los contactos entre los anarquistas y Ernesto Jiménez Caballero, el hecho de que Ernesto Jiménez Caballero convierte la bandera de la CNT prácticamente en bandera de la Falange, añadiéndole el yugo y las flechas, el hecho que vosotros citáis de que Eugenio Montes se iniciara pues prácticamente en el pregalleguismo, en la revista La Centuria de 1917 y luego incluso ya en el galleguismo propiamente dicho. El hecho de que Murrón Michelena fuera crítico literario en euskera, un dato bastante curioso visto también desde la perspectiva actual. El hecho de que José Antonio en una cena que cuenta el propio Bergamín fuera requerido es decir, José Antonio requiriera a Bergamín para que entrara en la Falange y que Bergamín le dijera que él no podía entrar en la Falange porque era católico y catolicismo y fascismo eran incompatibles. ¿Qué pensáis de todo esto? De esta especie de chapapote promiscuo que había entonces. Yo creo que lo que identificaba a toda esta generación, más o menos del 27, en aquellos momentos, principio de los años 30, era su repudio del liberalismo. Es decir, es un momento donde en Europa hay la idea falsa, afortunadamente, de que la democracia está en crisis ya de una manera definitiva. Entonces, toda esta tropa pues se van al totalitarismo. Unos con el comunismo y otros con el fascismo. Yo no sé si, claro, Pepe... Fue una etapa de confusión absoluta. Yo creo que estos venían, aparte de lo que tú dices de la democracia, un poco de las vanguardias. Que las vanguardias trajeron mucha confusión. Y bueno, el propio Jiménez Caballero me contaba a mí que Alberti saludaba al estilo fascista y también Arconada. Alberti me dijo, ese fascista miserable te miente como un no, haz mi caso a ese tío y tal igual. Pero es cierto que había cierta confusión
Y bueno, y luego ya cuando se funde, hasta que se funda la Falange, hay cierta amistad entre todos ellos. La fundación de la Falange es lo que los divide. Entonces ya han visto, decía Bergamín, por ejemplo, que eso que decía el otro de las pistolas, el de las pistolas y de los puños, ¿no? Todo eso les divide, pero hasta ese momento siguen siendo amigos. Bergamín mantiene una amistad con José Antonio bastante íntima, porque José Antonio, el papá, lo colocó en el despacho del padre de Bergamín. Y también está el caso de Altolaguirre. Sí, trabajó en el despacho de don Francisco Bergamín. Con Altolaguirre y que también hay una amistad entre Altolaguirre, que no sé si habéis señalado por ahí, y José Antonio bastante intensa. Y los tres son abogados en ejercicio en el despacho de don Francisco Bergamín. No lo sé, igual, en cualquier caso yo creo que la ruptura se produce un poco antes. Un poco antes, es decir, se produce en el momento en que Ernesto Jiménez Caballero, hasta entonces el promotor de la Gaceta Literaria, se decanta abiertamente por el fascismo italiano. Entonces, Alberti, Arconada, etcétera, lo dejan solo y es cuando, de una manera bastante enloquecida, hace el Robinson literario. Pero hasta el 33, evidentemente, pues José Antonio era amigo de Bergamín. Tal vez el enlace podía haber sido Alfonso García Valdecasas, Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, es decir, el grupo que luego se integra en Cruz y Raya. A mí, Pepe, también me contó Ernesto Jiménez Caballero que en cierta ocasión, no sé si es cierto o no la anécdota, se encontró con Rafael Alberti en un mitin precisamente de José Antonio, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de literatura propiamente dicha. Uno de los grandes, en fin, ríos caudales que desemboca en la Falange es el 98 y el afán de regeneracionismo. Y entonces, en cuanto a la extracción geográfica, a mí me ha llamado la atención que hay siempre, tanto en el 98, es decir, si reducimos el 98 a lo que son sus 5 nombres capitales, Unamuno, Baroja, Maeztu, Azorín y Antonio Machado, 3 son vascos. Y también en estas 10 personas que configuran, según vosotros, la corte literaria de José Antonio, hay una mayoría vasca, sobre todo si contamos a Rafael Sánchez Mazas como vasco, aunque anecdóticamente naciera en Madrid. Es decir, hay 3 vascos, que son Murlán, Michelena, Miquel Arena y Sánchez Mazas, y luego todos los demás, el uno viene de Burgos, el otro de Cantabria, el otro de Valencia, un par de ellos de Madrid. ¿Significa algo esto? Quizás sí, porque el primer capítulo de vuestro libro se refiere a lo que fue Ramón Basterra, la corte literaria del Pirineo, luego la revista Hermes, ¿no? Que fue un poco el factor que aglutinó inicialmente a estos escritores, me refiero a los bilbaínos, a los vascos. Sí, lo hay. De hecho, en cualquier libro sobre el falangismo, el fascismo español, se inicia con un capítulo sobre la escuela romana del Pirineo. Ahí hay un fermento... Cuando Bilbao era Atenas, tituláis vosotros ese capítulo, ¿no? Sí, es una frase de Rafael Sánchez Mazas. Y realmente pues existió, y además ellos siempre reconocieron, o sea que lo que se escribe ahora no dejan de reconocerlo ellos, a Ramón de Basterra y en las reediciones posteriores como un precursor de lo que ellos llamaban la literatura imperial, y no solo Miquel Arena o Sánchez Mazas, sino Jiménez Caballero y luego pues Jerarquía y otras editoriales y revistas, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay un fermento, hay algunos postulados de esa escuela romana del Pirineo, no deja de ser un conglomerado de cierta manera extraño, que pasan a la Falange, ¿no? Igual que pasa esa influencia de Eugenio d'Ors, hay una serie de postulados. Y hay un personaje ahí curioso que es el pontífice un poco de la tertulia de Leon d'Or, que transmite también ahí esa parte de esa ideología y de esa influencia que llegará a la Falange. ¿Y Unamuno? ¿Qué papel juega Unamuno en todo esto? Porque también hay una serie de vidriosas relaciones entre Unamuno y la Falange que llegan prácticamente hasta el comienzo de la Guerra Civil, ¿no? De eso seguro que tú sabes algo, Pepe. No sé, yo creo que hay mucho de unamuniano en todos estos falangistas, yo creo, ¿eh? Bastante de unamuniano. La mística ibérica. Claro. Yo creo que sí, que Unamuno tuvo su importancia, ¿no? Sí. El bisturí. Sí, claro. ¿El bisturí en qué sentido?
Pues José Antonio, en uno de sus discursos o en uno de sus escritos, afirma: no importa que el bisturí haga sangre, lo que importa es que vaya regido por una ley de amor, que es una imagen tomada de un texto de Unamuno. Y Unamuno era pariente lejano de Sánchez Mazas, y entonces es cuando a través de Sánchez Mazas se produce el encuentro entre ambos en Salamanca, entre José Antonio y Unamuno. Vamos a seguir repasando vuestro libro y llegamos, después de este primer capítulo dedicado a la corte, en fin, a esa especie de república literaria romana, cuando Bilbao era Atenas, nos vamos a Marruecos. Porque en Marruecos, curiosamente, alrededor de la guerra de Marruecos, sostenéis vosotros, empiezan a manifestarse en definitiva lo que van a ser las dos Españas. Por una parte va Sender, va Barea, va Díaz Fernández, que arrojan una visión, pues desde un punto de vista izquierdista de lo que es la guerra de Marruecos, y por otra parte llega Sánchez Mazas, Ernesto Jiménez Caballero, Santa Marina, todos ellos escriben también sobre Marruecos. Algunos, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda, fueron corresponsales en la guerra de Marruecos, y parece ser que la guerra de Marruecos fue un poco el detonante, el catalizador de lo que luego iba a cristalizar en estas dos posturas tan contrapuestas. Sí, y es peculiar porque además eso yo creo que se repite también en otras culturas fascistas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que Marinetti fue corresponsal de guerra también, pues, a las aventuras norteafricanas. Bueno, estuvo incluso en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que está poco estudiado, porque ahora, por ejemplo, tenemos nuevas versiones o al menos historias más amplias de la guerra de Marruecos, en las que no se incluye la versión de estos escritores, que sin embargo es tan crucial para comprender su evolución posterior, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, que es absolutamente esencial ver qué es lo que sucedió en la guerra de Marruecos para entender la evolución de los africanistas, de Franco, del ejército español, de tantas cosas, para entender dónde está por lo menos ese primer trastorno nacionalista de muchos de estos escritores. Hay que acudir a esa idea de Marruecos como aventura imperial, como aventura expansionista, que es algo en lo que abunda claramente Jiménez Caballero, aparte de los demás, ¿no? Edgar Neville, estoy recordando ahora, también estuvo, sus primeros escritos son sobre la guerra de Marruecos, ¿no? ¿Quién? Edgar Neville. Creo que estaba haciendo la mili o algo así, entonces con un seudónimo muy curioso, que no recuerdo en este momento cuál, pero que era muy curioso, empezó. Y bueno, y luego, al fin y al cabo, el movimiento nacional arranca también de Marruecos, ¿no? Sí, es mucho más conocida la aportación literaria de los escritores, vamos a decir, de izquierdas que estuvieron en Marruecos, porque literariamente tiene más valía, es decir, sea el caso de Sender, o sea el caso de Barea, o del mismo Díaz Fernández, ¿no? Pero en este caso también es... Eugenio Noel. También de Eugenio Noel. Que va a la cárcel por escribir, quizá que es de los peores que escribe, ¿no? Y va a la cárcel. Pero desde luego desde el punto de vista ideológico, si uno examina lo que estaban escribiendo, entonces entiende mucho de la evolución posterior. Luego hay un producto literario peculiar, que es este libro de Santa Marina, Tras la vida de César, que es un libro de una brutalidad realmente llamativa, ¿no? Que a mí me recuerda en muchas cosas a Caballería Roja de Babel, por esa muestra de crudeza, aunque no tiene naturalmente la calidad literaria, pero que es un libro que además llegó a ser prohibido por el mismo franquismo porque resultaba, claro, demasiado ofensivo para lo que eran las tropas marroquíes durante la Guerra Civil. También Curiosamente, perdón. No, por favor, Rafael. Curiosamente, Luis Santamarina, según el testimonio de su mujer, Sabina Carranceja, no estuvo nunca en Marruecos. Es un enigma que no hemos logrado resolver. Claro, No estuvo es que es muy nunca. difícil. Es decir, cuando él estaba ya en plan vegetal, me vino a ver a Editorial Planeta, su mujer, y Santamarina, que murió pobre como rata de estanco, pues estaba en una situación económica increíble. Entonces, para facilitarle las cosas, le contraté la reedición de Tras el Águila del César. Y le dije, este libro, que es un testimonio, me dijo, mire usted, de testimonio, nada, todo inventado. Sí, no, esa sospecha ha sobrevolado sobre su libro muchas veces. Nosotros manejamos los archivos, pero claro, evidentemente con nombre y apellidos, pues pocos legionarios están en... Y no lo sabemos si realmente estuvo o no. Lo que has dicho tú, Pablo, es muy cierto. Es decir, el año 39,
Juan Ramón Masoliver reeditó este libro, parece que era en la colección Yunque, y rápidamente la censura franquista lo retiró porque consideraba que en aquellos momentos, de cara a los moros, indisponía el régimen. Son cosas curiosas, porque también la censura retiró muchos años después, bueno, no tantos años después, la fiel infantería de Rafael García Serrano, ¿no? De hecho, esa edición tiene el prólogo, ¿no?, de Rafael García Serrano. Sí. Tú, Rafael, por pura curiosidad, tú eras director literario de Planeta cuando Marcé ganó el premio Planeta con aquella novela La muchacha de las bragas de oro, de la cual siempre se dijo, vamos, que la persona en la que se había inspirado como protagonista del libro era Santa Marina. ¿Lo era o no lo era? Yo creo que el personaje está fabricado, por decirlo así, a base de diversos personajes reales. Es decir, Dionisio Redruejo, Luis Santamarina, es posible que Carlos Sentís, de cada uno de los cuales tomó los elementos que novelescamente le podían ser útiles. Por cierto, también Sender, si no recuerdo mal, tuvo líos por sus escritos de Marruecos, ¿no? Claro. Por la primera novela, Imán, ¿no? Imán es que es una generación que hace la mil en Marruecos, todos estos, ¿no? Hacen la mil, y tanto los de izquierdas como los de derechas. Y dejaron muchos testimonios, hay muchísimos sobre el Marruecos. Sí, es el caso de Jiménez Caballero, que también estuvo en la cárcel, es su ¿no? primer libro, el que está en la cárcel, Notas Marruecas de un soldado. Lo sacó Primo de Rivera. Primo de Rivera, sí. Los anuncios. Seguimos hablando de la corte literaria de José Antonio, crítica, con Mónica Carvajosa, Pablo Carvajosa, Rafael Borrás, La batalla de Waterloo, Memorias de un editor, ediciones B, y Pepe Esteban, Judas y de puta, Renacimiento. Añadamos a esta lista otros libros, son estos: Vanguardistas de camisa azul, se trata de una reedición. Se refiere a la trayectoria de los escritores Tomás Borrás, Felipe Jiménez de Sandoval, Samuel Ros y Antonio de Obregón entre 1925 y 1940. Ha sido publicada por Visor y ha sido escrita por una hispanista alemana, Metzl Albert. Tenemos también aquí Diálogos de Salamina, un paseo por el cine y la literatura, Javier Cercas y David Trueba, Tusquets, y ya pueden imaginarse ustedes por dónde van los tiros de este libro. Tenemos también aquí este volumen, Cara y Cruz, así se llama la colección, que dirige precisamente en ediciones B Rafael Borrás. Cara y Cruz, en este caso de José Antonio Primo de Rivera. El sí se lo da Enrique de Aguinaga y el no, un no con matices, todo hay que decirlo, se lo da el historiador Stanley Payne. Y por último tenemos otro libro de Rafael Borrás, Cambio de régimen, caída de la monarquía y proclamación de la república, publicado por Flor del Viento. Bueno, sigamos con el programa, no nos queda mucho tiempo. Se dijo de toda esta generación de la corte literaria de José Antonio, te lo pregunto a ti, por ejemplo, Mónica, que eran una generación de señoritos. Pero me parece que vosotros en el libro también decís que eso en definitiva, y si no sois vosotros, alguna otra persona lo ha dicho, que esa definición de señoritos también valía para los poetas de la generación del 27. Sí, se le ha dicho, y yo creo que alguno de ellos lo ha reconocido, que era una generación de señoritos, pero efectivamente otros muchos escritores del grupo poético del 27 también lo eran, ¿no? Lo era Alberti, lo era muy posiblemente Lorca. Y bueno, además creo que eso ellos, creo que el único emplazamiento profesional con el que se rozaron fue el periodismo, pero bueno, trabajaron ahí dentro del periodismo, y además no todos. O sea, algunos de ellos sí los podíamos calificar de señoritos, pero no todos. No sé si o habría distintas acepciones del término señoritos. No sé si Murlán Michelena, en cuanto a lo que puede ser ganancias económicas, ¿no?, que murió bastante olvidado, Santa Marina, ¿no? Los del 27 eran señoritos. Unos grandes señoritos. Todos. Sí, todos. No había ninguno pobretón. Bergamín era un señorito verdaderamente absoluto y total, ¿no? Es decir, Alberti era otro señorito. Bueno, yo Lorca Garo no lo conocí, pero me imagino que también era otro señorito. Y eran grandes señoritos, sí. No, hay dos cosas además que me parecen muy importantes, abundando en algo de lo que hemos hablado al principio, y es que yo creo que, bueno, en este país que tiene o sigue teniendo a veces sectarismos muy gratuitos, lo que uno entiende es que la cultura española de la época era una sola. Es decir, lo que hay es no solamente una mezcolanza, sino en realidad hay unos antecedentes comunes, y hay muchas veces una continuidad y otras veces una contigüidad. Es decir, es una sola casa donde hay habitaciones y donde hay salas comunes en las que a veces estos grupos se encuentran, ¿no? Hay una novela de Samuel Ros
que tiene un capítulo prodigioso, el último capítulo se llama El hombre de los medios abrazos, que ha sido reeditada no hace muchos años, donde él hace una descripción del banquete de bodas de los protagonistas, y los invitados son todos los personajes de la cultura española del momento, desde el 98 hasta las últimas promociones, ¿no? Es un capítulo prodigioso donde él va haciendo una descripción personaje por personaje, ajustando perfectamente las características culturales y estilísticas de cada uno, ¿no? Samuel Ros hubiera podido ser el que más talento tenía, talento literario me refiero, de la generación, y si digo hubiera podido ser es porque murió prematuramente, es el que más joven muere de todos ellos cuando tenía 40 y tantos años. Vosotros dejáis entrever esta posibilidad en el libro. Sí, es él, desde luego. Aparte que es que este grupo de escritores se caracteriza por tener poca obra en libro. Pues Samuel Ros, a pesar de morir el más joven, pues es casi el que más tiene obra en libro, sobre todo obra narrativa, ¿no? Novelas y relatos. Lo que pasa es que hay su drama personal, ¿no? En este caso es para él más importante quizá que el drama histórico, pues en un determinado momento hace que su literatura quede muy dramatizada, y valga la redundancia, ¿no? Entonces adquiere un tono, después de la muerte de su novia, de Leonor, ya excesivamente personalizado, que impide que quizá hubiera salido el mejor narrador, Samuel Ros, pero realmente tanto en las novelas como en los relatos breves es quizá el mejor narrador. También es el que vive menos pegado en su literatura a la historia, ¿no? De Foxa, pues, leyendo los relatos breves se da uno cuenta de lo que podía haber dado de sí como narrador si no hubiera vivido tan pegado a su circunstancia, a la circunstancia histórica, ¿no? En Andrés Trapiello, en Las armas y las letras, ¿fuiste tú quien publicaste Las armas y las letras? No lo recuerdo ahora. Bueno, pues Andrés Trapiello no inventa, pero sí recoge esta idea de que quienes ganaron la guerra perdieron la batalla de la cultura, lo que tú llamas batalla de Waterloo, y que en cambio quienes perdieron la guerra ganaron esa batalla por la cultura. ¿Es correcta esta opinión? ¿Estáis de acuerdo completamente con ella o hay que matizarla? Más que batalla por la cultura, si no recuerdo mal, lo que dice Trapiello es que los escritores que ganaron la guerra perdieron la batalla de los manuales las páginas de la historia de la literatura. Efectivamente, sí, eso es lo que dice Andrés. Bueno, ¿es así? Bueno, hay algo de verdad en esa frase, pero claro, yo creo que ganaron porque eran mucho mejores escritores. Es decir, de este grupo de la corte de José Antonio, pues ¿quién se puede salvar hoy? Se puede salvar un poco Sánchez Mazas, que era un gran prosista, no novelista, ¿no? Jimena Caballero, que tenía su talento literario, siempre tuvo un talento literario, pero ha dejado una obra pues dispersa, a veces absurda, a veces loca, y claro, no se pueden comparar con la obra que ha dejado, pues, no sé, Bergamín, o la obra que ha dejado Lorca, o la obra que ha dejado pues todo el 27. Pepe, ninguno de todos ellos habría sido quien llegó a ser más adelante sin la Gaceta Literaria de Ernesto Jiménez Caballero, que es un poco, no sé, una matriz. Sí, lo que pasa es que aquí hay dos discusiones. Tú la reeditaste también en la edición facsímil. Sí, lo que pasa es que uno es la importancia cultural que tuviera y otro es ya cada cual su obra concreta. Es decir, yo creo que ganaron la guerra, aunque ellos, como hemos dicho hace un rato, pues su aportación, ninguno estuvo en el frente y la mayor parte estuvieron encarcelados o en la retaguarda haciendo labores de propaganda, ¿no? Perdieron la posguerra. Porque bueno, estaba demostrado, yo creo que eran unas preocupaciones también de José Antonio Primo de Rivera, pues porque políticamente eran inoperantes, y no se preocuparon en la posguerra de su oficio de escritor. Y los que más se preocuparon son en un determinado momento los que sí merecen unas líneas, unas páginas en la historia de la literatura, ¿no? La Gaceta fue todos ellos por Guillermo de Torre, ¿no? Sí. Era secretario. Un dato curioso. Era secretario Guillermo de Torre, y Arconada, luego el famoso comunista en Moscú, era el segundo de a bordo de Jiménez Caballero. Sí. Pero desde luego no han perdido las páginas, que es lo que hemos dicho muchas veces, no han perdido las páginas. Lo que pasa es que merecen, y la imagen que siempre nos gusta poner, es decir, en la fotografía de la literatura del siglo XX, la literatura española del siglo XX, los personajes centrales siguen siendo exactamente los mismos. Lo que pasa es que a veces interesa ampliar la foto y ver qué otros personajes había ahí. O sea, no eran los personajes centrales, no eran el tronco de la literatura española, ¿no? Tenemos que referirnos... Una rama, a veces uno quiere dar un paseo por estos escritores. Pero en realidad no son... es que, claro, también podríamos referirnos a muchos escritores republicanos, muchos escritores de la izquierda que han quedado semi-olvidados o que han quedado en una segunda división, porque los grandes nombres son los grandes nombres, es decir, sea un Díaz Fernández o un Jarnés, un Domenchina, un Antonio Espina, bueno, el mismo Arconada, tantos nombres de tantas generaciones.
Pero yo creo que una vez que hemos dicho que hay que tener ese propósito antisectario, pues evidentemente el tronco principal sigue siendo el tronco principal. Y en este sentido, yo creo que podríamos tener una cierta discrepancia con la apreciación de Trapiello, también en lo que se refiere, digamos, a la constitución de un canon, ¿no? Es decir, que nosotros no creemos que estos escritores modifiquen ese canon, en todo caso se amplía la foto, ¿no? Dos palabritas sobre algo que fue importantísimo en aquella época, las tertulias literarias. Y fundamentalmente en lo que se refiere a la corte literaria de José Antonio, dos. Una, la de la ballena alegre, celebérrima, y otra, las cenas de Carlomagno, esas curiosas cenas que organizaban en un hotel que no sé si existe todavía, el Hotel de París. El Hotel París. En la carrera de San existe. Jerónimo. El hotel, no, en la Puerta del Sol. El hotel, el primer hotel que hay en la Puerta del Sol cuando se reforma a mediados del 19. ¿Y se conserva en ese hotel la sala donde se celebraban las cenas de Carlomagno? ¿Hay algún elemento? Pues no creo que haya cambiado mucho la disposición. Es decir, habrá cambiado la decoración sin duda, pero la disposición seguirá siendo la misma, sí. Bueno, la ballena alegre y las cenas de Carlomagno. ¿Qué eran las cenas de Carlomagno, para empezar? Las cenas de Carlomagno creo que es Jacinto Miquel Arena, ¿no? El que lo define como el conservatorio del estilo de la falange, ¿no? Definición que yo creo que a los propios falangistas no les gustaba, porque consideraban que el estilo de la falange no era solo su retórica o la corte literaria, que no deja de ser una denominación irónica utilizada por los propios falangistas o por los que lo habían sido, ¿no? Y entonces ahí pues, es donde se reúnen todos estos escritores en torno a José Antonio, y se trataba sobre todo, aparte, no creo, se hablaba de política por supuesto, pero se hablaba de literatura, se hablaba de artes culinarias, y esto lo dice también Miquel Arena, que se trataba de hacer una distinción estética frente a la República. Daban mucho que hablar en Madrid, al parecer, de aquellas cenas, ¿no? Pero, claro, el estilo de la falange era un estilo populista. Y sin embargo, estas cenas, por lo que yo sé, era un poco todo lo contrario. Iban de chaqueo, de frac, bueno, era un estilo elitista, candelabros, manteles. Sí, el menú era objeto de discusiones durante los días anteriores, pero se trataba eso de una protesta, ellos que no supieron distinguir entre política y estética, ¿no? Una distinción estética y final frente a... Lo de Walter Benjamin, claro. Efectivamente. La estetización de bueno, como se diga, del hecho político, ¿no? Bueno, y la ballena alegre... Porque en la ballena alegre estaban ya mucho más mezcladas las cosas, ¿no? Ahí en un café, este sí que ha desaparecido, ¿no? El Café de Lyon. Bueno, ayer el jefe era el Jiménez Caballero, un poco el que llevaba la voz cantante, ¿no? En la ballena alegre. Yo creo que era Murlán también. Murlán también. Sé, sí. Bueno, Jiménez Caballero se atribuía por lo menos él sobre todo porque personalmente. Jiménez Caballero ya tras la fundación de la Falange no asistía. Yo creo que Jiménez Caballero no asistía a las tertulias de la ballena alegre. Ahí es donde era el canciller, Santa Marina de repente Pedro decía, Murlán, me voy a saltar la Facultad de Derecho. Se iba y volvía al ratito y seguía hablando de literatura, ¿no? Eso era en Barcelona. Ah, eso era en Barcelona. En otra tertulia parecida, paralela. La tertulia que Luis Santamarina tenía con Matzau. Que también era un cafelío. Con tu republicano Pepe Jurado Morales, que era hazañista. Y de repente, pues a las 11 de la mañana, Santamarina decía, esto era en el bar estudiantil que está frente a la universidad, y decía, voy a saltar la Facultad de Derecho. Y se iba él solo y volvía hecho un Cristo, naturalmente, proseguía la tertulia con Matzau. Esas relaciones le salvaron la vida, luego, en una de las penas de muerte a las que fue condenado, dicen que determinados intelectuales, entre ellos Max Sau, algún tono y sobre todo José Janés, para el cual antes de la guerra Luis Santamarina había traducido del inglés El mundo feliz de Huxley. Pues Janés ya era, aunque muy jovencito, ya era editor, y que en el 36 tenía un cargo en la Generalitat dentro de las áreas culturales, movilizó a mucha gente, pues desde Carles Riba, el poeta, en fin, todo el mundo. Y a mí este hazañista, que era como una especie de escudero de Santamarina, Pepe Jurado Morales, me contó que en el despacho de Companys había visto el telegrama de Bergamín a Companys solicitando el indulto.
Bueno, muchos, por no decir todos estos escritores, vivieron peripecias verdaderamente rocambolescas al hilo de la guerra civil, que si penas de muerte, que si fugas y escapatorias. Ernesto Jiménez Caballero se escapó vestido de mujer, ¿no? Claro, una avioneta que lo llevó a Francia. Se escapó vestido de ama de cría, con un niño en los brazos. Muy Jiménez Caballero. Y él dice Porque Salvador Suñer se evadió de la cárcel vestido de mujer, pero ya lo de ama de cría con un niño. es ya... Y él, como era loco, decía, oye, Pepe, descúbreme, porque dice que el guardia republicano, que le conoció perfectamente y lo dejó pasar. Digo, ¿por qué no me descubres quién era aquel guardia republicano? Que estaba loco. Digo, voy a escribir yo. Quería dar las gracias porque dice, estoy seguro que me conoció. Bueno, a propósito de republicanos, de milicianos, vosotros contáis también de Murlán Michelena, que se pasó toda la guerra escondido en su casa de Madrid, y que cuando venían a buscar a los milicianos se escondía detrás del armario de una vecina. ¿Y qué pasó con la mano de Murlán Michelena en aquel armario? Lo cuenta su hija, que por lo visto les avisaba al portero que en determinado momento iban a registrar la casa, él pasaba a casa de una vecina y a veces se escondía detrás de un armario. Entonces, pues no, vamos, era un personaje muy grandón y por lo visto le sobresalía una mano, ¿no? Y el propio miliciano pues se la escondía, ¿no? No sé si le llamaría Don Pedro, ¿no? Pero, ¿no? Se la escondía detrás de la mano y estuvo 3 años encerrado ahí en su casa de Bravo Murillo, ¿no? Últimamente, a raíz del éxito alcanzado por Javier Cercas con su novela Soldados de Salamina, pues se ha discutido mucho acerca de si el famoso fusilamiento, otra peripecia rocambolesca de Rafael Sánchez Mazas, se lo inventó Sánchez Mazas o fue de verdad. Gregorio Morán ha publicado un artículo, parece ser pues, polémico. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue fusilado o no fue fusilado? Nosotros creemos que fue fusilado porque si no, y creo que es Javier Cercas quien lo dice, esto sería la gran mentira, pero no solo la gran mentira de Eugenio Montes, porque Gregorio Morán se lo adjudica sobre todo a Eugenio Montes, que fue el primero en contar que el frustrado fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas, pero claro, mentiría Sánchez Mazas, mentiría la familia de Sánchez Mazas, mentiría el autor del libro Yo fui asesinado por los rojos, no recuerdo ahora su nombre, mentirían los amigos del bosque. Está demostrado que el fusilamiento se llevó a cabo y que él pasó por esa peripecia. Sí, yo creo que el testimonio del autor de Yo fui fusilado por los rojos es bastante convincente, porque está publicado en unos años en que de todo esto no se hablaba ya y no se había vuelto a hablar. No, y lo cuenta con todo detalle, no solo el fusilamiento, sino la noche anterior que estuvo con Rafael Sánchez Mazas, y lo que cuenta de Rafael Sánchez Mazas, pues se sabe que estuvo encarcelado en Barco Uruguay, y toda su peripecia coincide, ¿no? Incluso la amistad con Prieto, que le salvó la vida. Bueno, hay algo en lo que parece ser que todo el mundo está de acuerdo, y es en el hecho de que estos escritores, ninguno de ellos dejó una gran obra. Eso que vosotros mencionáis también en el libro, el deber de un escritor es el de dejar por lo menos una obra maestra. Fueron autores más de páginas que de libros, fueron autores dispersos, autores de miscelánea, autores de prosa breve, eso que se llamaba raquitismo, quintaesencismo, cagarritas literarias, pero en lo que estamos todos de acuerdo es en que fueron los que elevaron el artículo periodístico a género literario. Un fenómeno que solo se da en España y quizá un poco en Iberoamérica, pero no por lo que yo sé en el resto del mundo. Sí, en ese sentido decimos, lo he dicho antes, ¿no? Que el único emplazamiento un poco con el que se rozaron fue en el de periodistas, sin ser nunca periodistas, pero bueno, lo que efectivamente fueron maestros de la prosa breve, no solo del artículo, sino se ve también un poco en sus obras de capítulo breve, incluso muy independiente, muchas veces obras, capítulos breves independientes unos de otros, ¿no? Y entonces, y quizá es donde pues, se pueden rastrear en un determinado momento discípulos, así como en las obras, en los relatos, en las novelas, ¿no? Y efectivamente, para ellos el artículo, sobre todo en Eugenio Montes, en Rafael Sánchez Mazas, en Murlán, con un estilo, ese artículo divagatorio, lleno de referencias culturales, ¿no? Para ellos era casi género literario, por supuesto. Algo que se sigue haciendo, efectivamente, como tú acabas de decir. Sí, hoy, ¿no? Se puede más rastrear seguidores de estos escritores. No sé, Umbral, decís vosotros, escribe en la prensa, realmente no es un periodista, es un escritor que escribe en la prensa y como Umbral otros muchos. No, ahí es donde están los verdaderos descendientes. Ahí es donde se puede rastrear un discípulo de estos. Urbano puede ser un discípulo de estos, ¿no? En realidad, digamos, es un producto muy específicamente español para bien y para mal, ¿no? Es porque, por un lado, evidentemente, es donde mejor podemos rastrear esa tradición cuando hablamos de Umbral, y el mismo Umbral lo reivindica. Por otro lado, claro, tiene todos los defectos del verbalismo español. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el ámbito de la cultura catalana, Gabriel Ferrater hablaba siempre de este tipo de escritura como una prosa de escayola, y Joan Fuster hablaba también siempre de
bueno, de ese tipo de articulismo donde el lenguaje va por delante del pensamiento y al final el pensamiento queda muy rezagado, ¿no? Yo recuerdo, Pepe, cuando éramos muy rojos en la época universitaria, que leíamos el Arriba con gran perplejidad por parte de nuestros compañeros, porque decíamos que el Arriba era el periódico que estaba mejor escrito, prescindiendo de lo que del contenido de estos artículos, ¿no? Claro, bueno, además ten en cuenta que Jiménez, Jaime Carmán, que en el Arriba venían las greguerías de Ramón. Efectivamente. Y además el Arriba fue un sitio donde donde se hizo un poco la concordia nacional. Empezaron a publicar gente que había sido del otro bando, gente que salía de la cárcel, y Arriba lo recogía, ¿eh? En eso es importante. Bueno, tenemos que dedicar, aunque solo sea un minutillo a cada uno, en fin, tenemos que dedicar algo a cada uno de los 10 escritores que forman esa corte literaria de José Antonio. Empecemos por Rafael Sánchez Mazas. Tú hiciste la tesis doctoral que no se ha publicado sobre la prosa del 27, Rafael Sánchez Mazas. ¿Y consideras a Rafael Sánchez Mazas un prosista del 27? Pues la verdad es que no, pero... Entonces el título de esa tesis... Bueno, pues yo con el título me peleé bastante con mi director de tesis y de hecho cuando el tribunal me hizo la misma pregunta, respondió él, ¿no? No lo considero un prosista del 27. No considero que esa generación, que bueno, es como un chicle que podemos estirar, no pertenece a eso. En cualquier caso, el mejor escritor de todos ellos. Y mejor en Rosa Kruger que en La vida nueva de Pedrito de Andía, sí, que goza de mucha más fama. Sí, yo creo que sí. De hecho, La vida nueva de Pedrito de Andía goza de mucha más fama, entre otras cosas, porque fue Rosa Kruger, la novela secreta de Rafael Sánchez Mazas. Ha sido editada hace relativamente poco, ¿no? Es una novela, como se suele calificar, deliciosa, ¿no? Pero yo creo que muy bien escrita y muy bien adecuada a su narrador, que es un niño. Pero yo creo que ya se despejan todas las dudas de Rafael Sánchez Mazas, escritor, con Rosa Kruger, ¿no? Ernesto Jiménez Caballero, tú lo trataste mucho, Pepe, en sus últimos años, cuando regresó a España. Yo también. ¿Qué importancia tiene Ernesto Jiménez Caballero, al que vosotros calificáis, no sé, un poco de orquestador de la gran ceremonia de la confusión, histriónico, divertido, absurdo, disparatado, contradictorio? Umbral llegó a llamarlo el Groucho Marx del fascismo español. Pero ¿qué importancia tiene? Es verdad, como yo, inspector de alcantarillas. Que el más importante escritor para mí es Jiménez Caballero. Aparte de que sus textos que dábamos en el bachillerato son estupendos, sus textos de literatura son estupendos. Aparte, es el primer surrealista español que publica, que eso tiene su importancia, ¿no? Es el primero que ve la figura de Azaña. En Azaña, ya en el año 32, cuando Azaña le huía, iba buscando un jefe y quería que fuera Azaña, ¿no? Y creo que escribió siempre con un gran talento literario. Era un loco, escribió de todo, era confuso, bueno, pero yo creo que tenía un gran talento literario. Luego, aparte, hay que añadir en su haber la Gaceta Literaria, una de las mejores revistas que se han hecho en el siglo XX, que es un siglo de grandes revistas españolas, ¿no? Yo creo que el más importante para mí es Jiménez Caballero. Claro, yo lo que creo es que antes con Jiménez Caballero se perdió un gran narrador, es decir, si hubiera aquí escrito novelas hubiera sido seguramente excelente, ¿no? Pasa que aquí juzgamos quizás los relatos de ficción, los más despegados en el sentido, ¿no? Tú cuando dirigías Planeta le disteis un premio Espejo de España, compartido a Ernesto Jiménez Caballero, ¿no? Retratos españoles, que se le reedité bastantes libros. El genio de España. El genio de España, compró lo tuyo, Julepe de Menta, las notas marruecas. Sí. Yo estoy de acuerdo con Pepe que de todos me parece que desde el punto de vista literario es el que se aguanta más. ¿Y Foxá? El de Madrid, de corte a checa, que sería una especie de como el ruedo ibérico en versión de lechista, ¿no? Y iba a empezar una serie de novelas, como también lo era el ruedo ibérico, ¿no? Que no llegaron nunca a término, pero también Foxá se tiene en pie, ¿no? Bueno, la novela no se tiene en pie. Se tiene en pie la primera parte de la novela. Totalmente de acuerdo. La primera parte de la novela, que es muy valleinclanista, la novela. Sí. Pero la segunda parte empieza ya con un odio tan feroz, con una cosa espantosa, que a mí me parece horrible la segunda parte. Es que Foxá se sostiene la mitad, ¿no? Sí, no, Foxá plantea un problema estético y un problema literario muy curioso, porque de un lado es evidente que era un reaccionario casi químicamente puro, y él lo reconoce. Pero claro, tiene un problema estético, porque un reaccionario que utilice la estética de Valle Inclán
pues no puede resultar muy contundente, porque claro, la estética Valle Inclán aplicada a la monarquía da resultados subversivos, y eso la estaba aplicando a la izquierda, ¿no? Y tiene el problema de que, claro, también la densidad de su medio, que era la aristocracia madrileña, pues no da, digamos, para un Proust o para un Lampedusa, da como mucho para el padre Coloma. Y entonces esa especie de diferencia estética siempre se ve en su obra. Pero una cosa muy interesante que por lo menos para mí ha resultado una de las revelaciones al elaborar el libro, es que la obra poética de Foxá siempre corre en paralelo con la obra del 27, ¿no? De manera reconocida o no reconocida. El primero tiene un libro de romances, que es un trasunto del romancero gitano de Lorca, pero luego, por ejemplo, yo tengo la impresión de que uno puede leer a Alberti o incluso a ciertos elementos de Neruda, a pesar de que estuvieran las antípodas y rechazase explícitamente su estética en toda la producción posterior. Yo como poeta releía en vuestro libro, lo citáis, la brigada, el célebre poema de Foxá dedicado a la Brigada del Amanecer, y la verdad es que ese poema impresiona, ¿eh? Bueno, impresiona tal vez por el tremendismo, ¿no? Pero a mí, desde luego, lo que me impresionó fue las coincidencias estéticas con, como digo, con Alberti y con otros del 27. Y luego a Foxá, no sé si la especie era cierta o inventada, se le atribuía esa definición de la falange, que no sé si recordáis, cuando decía que la falange era un gilipollas vestido de niño seguido de muchos niños vestidos de gilipollas. No, este era el Frente de Juventud. La definición de Foxá de la falange es que era una hija adulterina de Carlos Marx e Isabel la Católica. Que está bien, que no está mal, está mal, ¿no? No, como genio y figura tiene sus frases. Que no le perdonaba, ¿no?, a los comunistas que se hubiera tenido que hacer falangista. Por lo visto es lo que le dijo a Franco. Dijo: Excelencia, es que yo no perdono a los comunistas. Bueno, Franco al final dijo: oiga, yo tampoco. Dice: pero es que lo que no les perdono es que por culpa de ellos yo he estado con los otros. Bueno, no podemos hablar de José María Alfaro, ni de Eugenio Montes, ni de Luis Santamarina, ni de Pedro Murlán Michelena, ni de Samuel Ros, ni de Dionisio Rodrigo. La verdad es que Dionisio merecería un programa entero. Quizá lo hagamos en el futuro. Algo se ha dicho en cualquier caso de todos estos escritores, pero me gustaría también decir algo acerca de Jacinto Miquel Arena, que es uno de los personajes más enigmáticos de toda esta generación, por el famoso suicidio cuando se arroja al metro en París, parece ser que inducido por una carta de Luis Calvo. Y también, bueno, el hecho de que debamos a Jacinto Miquel Arena la invención de algo que pesa bastante en nuestros días, como es la prosa deportiva, ¿no? Periodismo deportivo, sí. Él empezó en el periodismo deportivo, aparte de... escribía también crónicas viajeras con bastante humor, ¿no? Pues todas sus crónicas viajeras y no viajeras. Hay cierta influencia de Julio Camba. Y sí, realmente, además luego cuando se trasladó a Madrid, como acabaron todos ellos en Madrid, siguió en el periodismo deportivo hasta que ya fue corresponsal en el extranjero, ¿no? ¿El suicidio? Pues inducido, no sé si inducido por esa carta. Él tenía problemas. Fue que había sufrido un desvanecimiento. Sí, y se había caído al metro, pero evidentemente se suicidó, sí. Él tenía problemas personales, problemas familiares, y iba a ser intervenido, iba a tener una operación, también tenía problemas de salud. Pero parece ser que sí, que hubo un pequeño empujón por parte de Luis Calvo. De hecho, dicen, ¿no?, que cuando levantaron el cadáver en el bolsillo de la chaqueta llevaba una carta de Luis Calvo bastante dura, ¿no?, diciendo que no estaba cumpliendo con sus labores, que era un escritor acabado, y eso quizá remató la familia, creo, pero no sí, la ha hecho nosotros pública, ¿no? hemos hablado con una de las nietas que realiza la tesis doctoral sobre su abuelo, y tiene la carta. Yo no hemos podido leerla, pero tiene una carta. Os pido un juicio final a vosotros, muy breve, no tenemos tiempo para más. Es decir, ¿qué nos queda de todos estos escritores en definitiva? ¿Cuál será el juicio de la posteridad? ¿Qué es lo que hay en ellos que no se haya llevado el viento de la historia? Rafael. Uy, el juicio de la posteridad no tengo... Somos ya la posteridad nosotros, en definitiva. Ni idea. Hombre... Ahora, ¿qué queda de ellos? Yo creo, en principio, y en conjunto, que muy poca cosa. Es que, ¿personajes menores todos ellos en la historia de la literatura? No. Pienso que, por ejemplo, Jiménez Caballero no es un personaje menor. Pepe. Yo estoy de acuerdo. Creo que Jiménez Caballero... Y yo después, hemos hablado un poco de Dionisio. Dionisio es un poeta bastante estimable. Dionisio ha dejado unas memorias bastante interesantes. Creo que Dionisio merecía una revisión mejor, Dionisio. El resto, más o menos, pues no sé.
Pablo Carvajosa. Sí, aquí y allá hay cosas que salvar. Hay cosas que salvar, sea en Sánchez Mazas, sea en Ridruejo, sea en Foxá. El problema es que, claro, estas cosas que salvar muchas veces pues dan para poco, ¿no? Pero independientemente de esto, que es responder ante el Tribunal de la Literatura, quedan también como documento cultural, es decir, como parte de la historia cultural, ¿no? Tal vez paradójico, claro, porque contribuyeron a destruir la República y esa misma Edad de Plata que era la que los había producido, ¿no? Dulcis in fundo, la opinión de la única dama presente en este cónclave. No, yo opino que no son los autores mayores, pero sí queda y quedará algo de ellos. En algunos la importancia cultural, que no sé, yo opino que Jiménez Caballero como autor reconozco su importancia cultural, pero creo que ahí no nos debemos olvidar ni de Rafael Sánchez Mazas, ni de Agustín de Foxá, ni de otros escritores que hay en este libro. Sic transit, de aquella corte literaria no queda nadie vivo. Descansen todos en paz y sigan siempre sus obras al alcance de los lectores dentro y fuera de las bibliotecas. En la historia de la literatura caben todos y todo debería ser siempre sumar, nunca restar. Una cosa es la política y otra, a mi juicio, independiente de ella, el arte de empuñar la pluma. Nos han acompañado Pepe Esteban Judas y de puta Renacimiento, Rafael Borrás, La batalla de Waterloo, Memorias de un editor, Ediciones B, habrá pronto un segundo tomo, y Mónica y Pablo Carvajosa, La corte literaria de José Antonio o La primera generación cultural de la Falange crítica. Termina así no solo negro sobre blanco el capítulo de hoy, sino también la miniserie, 2 programas que hemos dedicado a analizar la figura de José Antonio y el fenómeno político y cultural que éste protagonizó 100 años después de su nacimiento en Madrid. Gracias por su respetuosa, espero, atención. Buenas noches.